Vamos a nuestros numerales. La primera curiosidad, Lucas, es preguntar, estas propuestas que hace el presidente, que son inmediatas, tienen que ver con lo que pide la gente en la calle. Por ejemplo, el tema de los aportes, bajarlos gradualmente del 12 al 4%. Por ejemplo, el tema del empleo a los jóvenes. Y ese muy atractivo que desde hace rato se está hablando y que finalmente el presidente anunció. 3 días al año sin IVA, donde la gente puede comprar lo que quiera sin IVA, 3 veces al año. Lucas, la gente, pues hay mucha gente que dice que, porque hasta ahora, bueno, no vamos a mirar ahora hacia el pasado, sino que ya está la propuesta. Y la propuesta no está en las mesas de concertación. Lucas, no va a la conversación más larga del mundo. No tiene que ir a la coordinación temática que planteó el procurador. No, son 3 acciones inmediatas. Pero también hay preocupación, porque están dentro de la reforma tributaria. Y esa reforma tiene resistencia hoy por la coyuntura de las protestas en el Congreso de la República. ¿Eso no puede ir por fuera, Lucas, de la reforma tributaria? Sí podría, Julio, pero se demoraría muchísimo más, porque la reforma tributaria va a ser aprobada, según los cálculos del gobierno, este mismo año para empezar a aplicar el próximo año. Así que es la vía más expedita para tramitar esos anuncios que hizo el presidente Iván Duque, porque, como usted bien sabe, hay otros proyectos de ley por ahí que están andando de iniciativa parlamentaria. La bancada del Centro Democrático ya había presentado el proyecto de los 3 días sin IVA. Usted recordará pues que el senador del Polo Democrático, Alexander López, dio durante el cuatrienio pasado una pelea por esa reducción a la cotización en salud de los pensionados, pero que el proyecto fue objetado, aprobado por el Congreso y objetado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Y la devolución del IVA a los colombianos más pobres no es una novedad. Sin embargo, el gobierno lo metió dentro del paquete del IVA a la canasta familiar, y eso le redujo muchísima fuerza a esa propuesta que ya la había planteado el gobierno con anterioridad. Pero para responder a su pregunta, la vía más expedita para tramitar esos anuncios, esos proyectos, es a través de la reforma tributaria. Así es de que hay una respuesta a la calle con 3 medidas concretas: aporte de pensiones, empleo para jóvenes, 3 días sin IVA. Propuestas que venían desde hace rato calentándose, pero ya el presidente las anuncia como un hecho. Y que no necesariamente son, digamos, del gobierno. Estaban en el Congreso y el presidente se sube en esas propuestas, les da su apoyo político, pero es un poco ganarse indulgencias con Padre Nuestros ajenos. No, pero el hecho de meterlo en la reforma tributaria sí le allana el camino. Porque ninguna de esas propuestas es nueva, pero si no lo metían dentro de la reforma tributaria, pocas o ninguna posibilidad tendrían de ser aprobadas. ¿De quién son las indulgencias o de quién no son las indulgencias? El pueblo está reclamando respuestas inmediatas. Ahí está una respuesta inmediata. Ahora, que cuándo fue, de quién fue, que si la indulgencia, que si la quitó, yo creo que es el momento de la grandeza y de estar escuchando lo que está pidiendo la gente en la calle. Y ahí hay una respuesta del gobierno, independientemente de tarde, temprano, propia o no propia. Y por eso hemos querido invitar al senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, para que nos ayude a entender cuál sería la mecánica para que estas propuestas ahora se hagan realidad dentro de la reforma tributaria, teniendo en cuenta algo que él sabe mejor que nosotros: es que el ambiente de la reforma, por cuenta del paro, está enrarecido. Inclusive el propio presidente del Congreso dice que tiene respaldo del expresidente César Gaviria para no seguir adelante con la reforma. Senador Uribe, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a todos los integrantes del equipo de la W y a los oyentes. Senador, hay una primera respuesta por fuera de las mesas de negociación, de concertación, del gran diálogo nacional, de la conversación más larga del mundo. Hay algo que se puede tocar y anunciar. Tiene que ver con el bolsillo de los colombianos, con el empleo de los jóvenes y con el aporte de pensiones. ¿Cómo hacemos para que eso, explicarle a la gente que eso no es un simple anuncio para calmar los ánimos de la calle, sino que eso puede ser efectivo y real, senador? Bueno, usted estaba hablando de indulgencias. A mí me parece bien poner eso en estos términos. Si
eso se aprueba, eso le hace bien a la democracia, al gobierno, al Congreso, a todos los partidos. Segundo, lo ha dicho Lucas, un instrumento expedito es la reforma tributaria. Tercero, por ejemplo, la devolución del IVA. Eso se planteó en el programa del presidente Duque. Lo que pasa es que eso se contaminó cuando el Ministerio de Hacienda propuso llevar el IVA a la canasta familiar. Usted sabe que en el Centro Democrático le pedimos al gobierno que retirara eso. Ahora es muy buena la propuesta, la manera como se ha reorientado por parte del presidente, porque devolverle a los deciles más pobres, 1 y 2, sin ampliar la base del IVA. Esto es, de lo que pagan hoy se les devuelve. Eso es muy bueno. 3 días sin IVA. Se había propuesto en la campaña del presidente Duque 6 días. Indulgencias para todos, simplemente para recordar. El Centro Democrático, en una discusión con el equipo técnico del gobierno, pues habíamos bajado el proyecto a 3 días. Qué bueno que se incorpore en la reforma tributaria. En el 2014, el doctor Oscar Iván Zuluaga y también Juan Manuel Santos propusieron reducir la cotización de los pensionados. A mí me parece de la mayor importancia que el presidente Duque, que votó eso siendo senador de la República, lo haga ahora. ¿Para quiénes? Para los pensionados de pensión mínima, gradualmente por la situación fiscal. Agregaría como, y me veo obligado a decir esto, yo creo que sería una muy buena señal al país. Bájenle la cotización de salud a los más pobres, a los de pensión mínima, pero súbala a las altas pensiones. Yo creo que eso sería una buena señal. Ahora hay muchos puntos. Por ejemplo, nosotros seguimos luchando por la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 45 horas y por la prima adicional para los trabajadores que compense el IVA del 2015, que compense la caída del salario en términos internacionales, etcétera, porque ese IVA se subió del 16 al 19, el salario bajó de $350 a menos de 290. Expresidente Uribe, pero estas medidas se toman en el marco de una situación bien complicada a raíz del paro del 21 de noviembre y las movilizaciones que le siguieron, pero estas propuestas no son nuevas. ¿Usted cree que el presidente Duque se equivocó al no tener en cuenta esas propuestas parlamentarias, muchas de ellas provenientes del Centro Democrático, y simplemente entregándoles o endosándoles su apoyo en un momento tan complicado de la actualidad nacional? Lucas, esos temas son muy difíciles, porque uno del otro lado tiene que ver también los momentos de la economía. El presidente Duque recibe el país con un 56% de endeudamiento, con un déficit muy alto, con una gran presión de las calificadoras internacionales. Yo creo que los últimos datos como que le empiezan a dar un respiro, porque dicen, bueno, vea, la región va mal, aquí necesitamos crecer al 5, pero por lo menos ya no estamos en el 1.9, sino en el 3.3. Entonces uno empieza a ver que el gobierno además ya va a recaudar unos 11-13 billones de pesos este año, más de lo previsto. No obstante, la rebaja de impuestos a las empresas necesaria. Entonces diría yo que hay un momento fiscal distinto. Sí, usted puede decir, hombre, indulgencias para fulano, para perano, que sean para la democracia. Yo aplaudo estas medidas del presidente Duque, se puede decir un momento. ¿Por qué lo hice en este momento? Hay una situación para la economía un poquito más despegada. Indudablemente habrá críticas por el momento, una razón, la otra, pero lo importante es la iniciativa del presidente y ojalá esto se convierta en ley de la República. Senador Uribe, sobre la medida de los 3 días sin IVA, uno pensaría que esa medida pues es como un respiro para el bolsillo de los colombianos, pero quisiera preguntarle en la práctica, ¿cómo va a ser el mecanismo para que no haya un enredo en temas de facturación y también de notificación a la DIAN? Bueno, debe ser un poquito anecdótico. Uno cuando está viejo se va volviendo muy anecdótico. ¿Sabe quién aprendí yo esa medida? Estaba yo en una universidad de Estados Unidos, estaba ahí dictando clase y el presidente Duque me ayudaba a preparar temas una cosa y la otra. Él fue el que me dijo que había que pensar para Colombia unos días sin IVA, que en algunos estados de Estados Unidos funcionaba ahí muy bien. Usted
Usted pregunta la implementación. Yo creo que eso puede ayudar a que todo el mundo se formalice con la factura electrónica, porque hasta donde he entendido yo, y está en el proyecto que inicialmente presentó el Centro Democrático, que el Centro Democrático deje ese proyecto a un lado y que se incorpore por consenso de los diferentes partidos y que sea indulgencia de todos a la reforma tributaria, se había propuesto, y yo creo que así debe ser, que se tenga que utilizar la factura electrónica para poder participar ese día. A propósito de la reforma tributaria, senador Uribe, yo sí quisiera preguntarle por un asunto que tiene que ver con las exenciones, gabelas o privilegios tributarios que dice en los centros de pensamiento, por ejemplo, FEDesarrollo, no se sabe para qué han servido, no se sabe realmente, no se ha hecho una evaluación seria de si realmente las exenciones tributarias consignadas en las diferentes reformas tributarias de los últimos años han servido realmente para generar empleo y desarrollo. Pero ahí siguen, cada sector dependiendo de su aporte de campaña, de su amiguismo, de su capacidad de lobby o de su representación en el Congreso, consigue exenciones tributarias. ¿Usted estaría de acuerdo con que en esta reforma tributaria finalmente se tumbaran esas exenciones? Yo estoy de acuerdo con los estímulos tributarios. A mí me parece muy grave que el país siga con la tributación tan alta que le habían impuesto. Me da pena decir esto, los estímulos tributarios del gobierno que yo presidí sirvieron enormemente. Miren los de los hoteles, los de los cultivos de alto rendimiento, el equipamiento empresarial. A mí me parece que la reforma tributaria en esa materia está muy bien orientada. Reduce impuestos, que le crea unos grandes estímulos a la pequeña empresa. Tiendas, pequeñas empresas en Colombia ya se han formalizado unas 8.000. A mí me parece que eso es muy bueno con lo que ha creado la reforma tributaria. Se dice, si usted compra esta máquina, te vale 100 pesos, se le devuelven los 19 pesos del IVA. Eso es ayudar a que el país sea competitivo, a que el país genere empleo de buena calidad. Y yo sí prefiero menos impuestos y más salario. Yo prefiero, y hace mucho mejor a la economía, pagar mejor remuneración a los trabajadores que pagar unos impuestos tan elevados. Por eso, y nosotros le estamos diciendo a los partidos, mire, acompañémonos todos en esto, bajar los impuestos a las empresas y subir la remuneración de los trabajadores. Por eso estamos insistiendo también en esa prima adicional. Quiero ahora hablar más con el expresidente de Colombia y con el ciudadano de a pie, como usted, que se ha recorrido a lo largo y a lo ancho de nuestro país político. Hasta los contradictores del presidente Duque reconocen que él es una buena persona, que él está bien intencionado, que él está preparado, pero no conecta, no comunica. Y en buena parte, pues lo que estamos hablando, mucha gente se preguntaría, pero si es que su propio partido propuso estas cosas en el pasado, o como decía Yamid, otros partidos. Usted insistió tanto con esa prima también, que técnicamente, pues, para los expertos economistas no era viable. Pero no quiero entrar en detalles. Quiero es preguntarle su opinión como colombiano, de cuál es la razón para usted que no permite que en este momento el presidente esté conectando. Hay un problema de conexión con la calle. ¿Por qué, señores presidente? Julio, tema muy difícil para mí, porque yo apoyo de todo corazón al presidente de la República. El partido lo hace. Este domingo, no, el anterior, escribí 81 puntos, donde digo falta mucho, pero donde destacaba cosas buenas y lo que falta. Decía, por ejemplo, falta mucho, pero ya se ha logrado la financiación de una de las grandes concesiones de infraestructura. Tenemos la expectativa de que se pueda atender las vías terciarias. Falta mucho, pero se aumentó de 38 a 44.100 billones el presupuesto educativo, se le está cumpliendo a las universidades, a los estudiantes. Tenemos la expectativa de que podamos ver todas las escuelas de Colombia conectadas con Internet. Entonces, ¿cuál ha sido la filosofía nuestra? Hombre, aplaudir cosas buenas que va haciendo el gobierno, pero siempre recordar necesidades que tiene el pueblo colombiano. Y si usted no conecta, yo creo que hay temas que conectan mucho. Por ejemplo, el decreto del decomiso de droga. Por ejemplo, la seguridad conecta mucho. Por ejemplo, esos anuncios de ayer, lo de los pensionados,
lo de devolver el IVA sin aumentar, sin extenderlo a la canasta familiar, devolver lo que hoy se paga el IVA a los deciles más de menos ingresos, lo de el día sin IVA, yo creo que conecta mucho menos impuestos, mejor remuneración a los trabajadores, menos jornada de trabajo para que haya más tiempo de familia, deporte, etcétera. Yo creo que todos esos temas van conectando. Momentos muy difíciles del país, el presidente es un hombre muy inteligente, íntegro, buena persona. Hay que decirle a los colombianos otra cosa. La lucha contra la corrupción empieza por el ejemplo del gobierno. El presidente de la República, un ser íntegro, da ejemplo. Ahora aquí tenemos problemas, que es un país pluralista en lo político, hay sectores también, hay sectores respetables en sus tesis que le hacen oposición al gobierno, así no estemos de acuerdo con ellos, respetables. Hay sectores muy violentos haciendo de las suyas, hay este tema internacional tan delicado. El país no puede negar que el país no es ajeno a eso, pero yo confío que esto que está anunciando el presidente de la República, el ejercicio de seguridad, la diferencia entre la protesta y la violencia, yo confío que todo eso vaya llevando al país a un mejor entendimiento y a una mejor percepción sobre el gobierno del presidente Duque. Pero, ¿cómo se puede entender algo que dijo el senador Gustavo Petro y que a la gente le parecía pues que era imprudente, desafortunado? Y es que al presidente lo quieren tumbar sus amigos. Y resulta que el director emérito del partido, una persona que fue su ministro del Interior y de Justicia, el doctor Fernando Londoño, sugiere una licencia para el presidente para que se dedique a charlar y a dialogar y que tengamos un presidente que se dedique a gobernar. Eso lo dice semejante autoridad de su partido, senador Uribe. Ay, Julio, a las 3 de la mañana hoy desperté. Entonces Lucas me había dicho el domingo que le hablara. Antier, y hombre Lucas, déjenme pensar, déjenme hablar con el partido de las 3 de la mañana y te voy a decir, yo a grande pregunten esto. Con seguridad, Julio, alguno del equipo de la W me lo pregunta. Hombre, algo aprendí yo en la universidad, fui de sectores minoritarios de oposición, me tocó, yo soy de la universidad pública y la quiero mucho, a la Universidad de Antioquia, a la universidad pública, muchos años de debate. Allí primaba la tesis de que había que escoger era uno cualquiera de los socialismos, o el vietnamita, o el castrista, o el soviético, etc. Y yo que me oponía a eso, estudié mucho los temas. Esa madrugada recordaba a Mao Zedong las contradicciones en el seno del pueblo. Este es un tema del seno del partido que hay que manejarlo con mucha delicadeza. Pues me voy a referir tanto al presidente Duque como al doctor Fernando Londoño. El presidente Duque, el partido siempre lo apoya en los proyectos de ley, lo defiende en el Congreso, en la calle. Por supuesto, nosotros tenemos expectativas. Presidente, esto que usted ha hecho de 117,000 mejoramientos de vivienda ya está muy bien, pero requerimos esto. Presidente, muy bueno esto de la universidad pública, los 44 billones para la educación. Presidente, pero la devolución del IVA, los 3 días sin IVA, la prima de los trabajadores, la disminución de la jornada de trabajo. Ahí vive el partido, muy constructivamente. Veamos al doctor Fernando Londoño. Yo creo lo siguiente, en lo personal, yo sé que el doctor Fernando Londoño tiene un superior concepto del presidente Duque, lo aprecia, lo respeta, lo considera, como dice el presidente Duque, una persona totalmente íntegra, un gran patriota. Yo veo el doctor Fernando Londoño vive con enorme preocupación por el narcotráfico, porque todavía no se ha podido empezar a fumigar, por el tema del orden público, por algunos de esos temas. Entonces, yo procuraré proceder con mucha prudencia y buscar algo que queremos todos,
que haya en algún momento un gran entendimiento. Yo estoy seguro, y no he hablado con él, que las medidas de ayer que anunció el presidente Duque le tienen muy complacido a todo el mundo, incluido al doctor Fernando Londoño. Y estoy seguro que en el momento que haya más acción que pueda haber, porque el presidente Duque encontró grandes obstáculos que los está resolviendo, más acción contra el narcotráfico, la fumigación, que tengamos los guardianes forestales para cuidar la selva y evitar que la siga destruyendo el narcotráfico, que haya todo eso, que haya mucha claridad en el ejercicio de autoridad, más contundencia en el decomiso de la droga en las calles colombianas. Yo sé que todo eso le dará mucho gusto al doctor Fernando Londoño. Vamos con toda paciencia tratando de que estas cosas se superen. Muy difícil. Déjenme hablar en primera persona para mi persona, Julio. Joan, antes de su pregunta, estoy revisando las tendencias de Twitter en Colombia a esta hora. En las 5 primeras tendencias, la número 1 es Día sin IVA son. Días sin IVA son, ese numeral. Figura, también, numeral, la salud de pensionados es. Y la siguiente, numeral, contratar a jóvenes es. Las 3 propuestas del presidente están en las 5 primeras tendencias de Twitter a esta hora en Colombia, Joana. Sí, senador Uribe, usted menciona lo que dijo el doctor Londoño, pero él no es el único que tiene un descontento con el presidente de su partido, el Centro Democrático. Varios senadores pues dicen que el presidente Iván Duque debería dedicarse a implementar las propuestas por las que ganó y por las que fue elegido, que son las propuestas del partido, y no sentarse con la gente. Y pues yo quiero saber si usted está de acuerdo con si el presidente Iván Duque tiene que escuchar a las personas que están en la calle o lo que dice el partido, más mano dura, más mano firme, como le están pidiendo algunos de los congresistas del Centro Democrático. A ver, déjeme, yo desagrego este tema que usted me ha presentado en 3. Julio está hablando de los jóvenes, usted está hablando del diálogo y de descontento en el Centro Democrático. Empiezo por el descontento. Yo le diría a todos los compañeros del Centro Democrático lo siguiente. Hay muchas cosas buenas del gobierno. Nosotros tenemos que difundirlas, aplaudirlas. ¿Cómo no va a ser bueno la transparencia que están imponiendo, por ejemplo, en la alimentación escolar? ¿Cómo no va a ser bueno lo de las universidades? ¿Cómo va a no ser bueno la posibilidad de que los muchachos en cualquier escuela del Pacífico con internet puedan graduarse de bachilleres y técnicos? Todo lo que falta en un país con tantas necesidades, digamos nosotros, expectativas que tenemos. Y así como hay que resaltar de lo bueno, estemos proponiendo todas esas soluciones, pero a manera de expectativa, no es rabia, no descontento contra el gobierno, sino expectativas. Eso es lo primero. Por ejemplo, yo insisto en esa reducción de la jornada de trabajo. Yo reinsisto en la prima adicional a los trabajadores y confío que eso se pueda sacar. Un tema que usted me plantea, el diálogo. La persona que menos se puede poner al diálogo soy yo. Yo me he gastado mi vida pública dialogando con mis compatriotas. Y el país me dio a mí los mayores que recuerdan esos años, dialogando con todo cariño, todos los sábados y muchos días entre semana, con la base de mis compatriotas colombianos, y lo hice con mucho cariño. Yo he visto al presidente Duque casi todos los sábados dialogar con los compatriotas. Dialogar con la ciudadanía está muy bien. Otra cosa es aquellos que quieren mezclar el diálogo con la violencia o bloquear la marcha del gobierno. Me parece muy bien que el presidente dialogue con la base ciudadana, escuche a todo el mundo, pero que no le paren la marcha el gobierno. Por eso me pareció muy buena la votación de la Cámara anoche. Pero no se puede parar la reforma tributaria esperando a ver si hay un acuerdo con los promotores del paro. Me pareció muy indicado eso en la Cámara. Los jóvenes. Hay un hecho social. Muchos muchachos trabajan un fin de semana para ayudarse, estudiantes, ayudarse en el colegio, en la universidad o para ayudarle a la familia. Y resulta que no pueden cotizar a la seguridad social. Se les dice, usted no trabajó sino el sábado, me tiene que cotizar por toda la semana. Entonces muchos dicen,
yo voy a cotizar por toda la semana, no me alcanza el salario el sábado. Lo que yo propuse en un proyecto no era del gobierno, fue permítanles cotizar sin reducir el salario. Entonces, ¿qué le dije ayer a la Comisión Séptima? Y me le acerqué, por ejemplo, al senador del Polo Democrático, al senador Castillo, que reconozco que es de esas personas que piensan muy distinto de mi persona, pero que me permite un diálogo. Y le dije, hombre, hagamos una cosa. Sobre ese tema hay discrepancias. Retiremos ese tema y aprobemos lo de la reducción de la jornada de trabajo. En eso vamos. Pero queda pendiente un tema. ¿Cómo vamos a resolver eso? De que los jóvenes trabajan un fin de semana y no pueden cotizar. Ahora advierto y le repito a los oyentes, el presidente Duque ni el partido han propuesto reducir el salario de los jóvenes. Propuestas de gremios que no tienen que ver nada con el gobierno ni con el partido. Y entonces nosotros en que vamos a insistir, ahora vamos a insistir en estos anuncios del presidente Duque en la ponencia de la reforma tributaria. Invito que sea de todos los partidos. Sí. Mire, es que en la reforma tributaria le han venido escuchando propuestas a todos y las han venido integrando. Ahí se ha venido dando un gran nivel de consenso. Vamos a sacar eso. Senador. Y yo tengo mucha ilusión en el tema de más remuneración, en el tema de la prima y el tema de la disminución de la jornada de trabajo. Sí. ¿Cómo soy de cansón con eso? Sí, senador, sí, está muy bien que resalten lo bueno y que critiquen lo que hace falta, pero pues ustedes hacen parte o son el partido de gobierno y senador, yo le pido que sea por favor concreto con esta respuesta. Estas declaraciones del señor Fernando Londoño más las posiciones del ala más radical de su partido, de la señora Cabal, del señor Nieto, del señor Laforí, de la señora Paloma Valencia, pues no le hacen más daño al presidente Duque, tanto internamente como ante la opinión pública. A ver, primero voy a pretender ser claro por respeto a usted y a los oyentes. No hay una norma, un proyecto del gobierno que el partido en el Congreso no haya aprobado votado favorablemente en su totalidad. El partido ha salido a las calles, en las campañas, a resaltar todo lo bueno del gobierno. Sí, yo creo que hay una tendencia a decir, muy bueno esto, tenemos la expectativa de que se logre esto. Expectativas más que descontento. Yo, por ejemplo, acabo de, ahí lo puse en las dos redes que me quedan, en Facebook y en Instagram, un video de la senadora Paloma Valencia ayer en la Comisión Primera, extraordinario, sobre este tema de la violencia, que no puede haber cerdos, y yo creo que yo lo estoy, ¿qué daño le hace al gobierno? Ninguno. Yo siempre le he visto en el Congreso apoyando todos los proyectos del gobierno. Ahora es la ponente de la reforma a las regalías, que es un proyecto excelente que le da prioridad a atender los servicios públicos para que no dilapiden las regalías. ¿Qué te digo? Lo del doctor Fernando Londoño, creo que me referí con prudencia, con respeto y de manera constructiva. Y los partidos, yo soy deliberante, con paciencia vamos llevando este tema. Y hay una cosa muy buena, esa declaración del presidente Duque ayer. Hagamos el esfuerzo con todos los partidos para que se aprueben en la reforma tributaria, más los otros temas. Yo creo que ahí se le van dando unas respuestas muy buenas al país. No sé qué más decir de lo que usted me plantea. Expresidente Uribe, quiero que nos refiramos específicamente al paro del 21, porque ustedes antes de esa movilización pues manifestaron que detrás de esto había una estrategia del Foro de Sao Paulo para desestabilizar la democracia, pero después de haber visto cómo cientos de miles de colombianos salieron el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26 y las marchas anunciadas por hoy, ¿usted sigue pensando que eso es una estrategia de desestabilización o lo reconoce como una expresión democrática legítima? No, Luca, yo quiero ponerme no solamente para responderle hoy, sino para recordarle lo que yo dije. Yo recuerdo que en uno de mis últimos twitters hice la diferencia, dije desagreguemos. Hay una protesta legítima de un grupo de colombianos que hay que respetar. La protesta y sus razones, así uno no las comparte. A los vándalos hay que meterlos a la cárcel. A los extranjeros
que vienen y que agitan lo del Foro Sao Paulo, lo combaten, lo de Maduro, lo hacen, lo llevan a la calle con violencia, meterlos a la cárcel o deportarlos. Eso que dijan desde el paro, se lo repito. El paro, la protesta, eso es respetable. La violencia, deplorable. Al paro, respeto. A la protesta, respeto. A la violencia, autoridad. A la violencia, autoridad. Yo creo que hay elementos de todo, elementos respetables y unos sectores de la sociedad colombiana. Me parece que hay también convocatoria con mentiras. Por ejemplo, el gobierno, una cosa es que discutan en medios de comunicación en una parte, en la otra, una reforma pensional. El gobierno no la ha propuesto, ni reformas laborales. En el Congreso hay 170 y pico de proyectos de origen parlamentario. Yo creo que hay unos temas que no son verdad. Otro son aspiraciones legítimas de sectores de la sociedad colombiana. Intromisión extranjera hay, vándalos, terrorismo también. O sea que eso hay que desagregarlo, Lucas. Señor senador y expresidente Álvaro Uribe, le preguntaba a Julio hace unos segundos por qué tal vez el presidente Duque no conecta con una parte de la población y por qué tiene en estos momentos esos problemas de imagen. ¿Usted ha pensado tal vez si su padrinazgo, su mentoría, su cercanía, su sombra le hace daño al presidente Duque? Hombre, le pone usted a la defensiva, pero le voy a decir una realidad. Yo creo que si usted le pregunta en la intimidad al presidente Duque, a los ministros, encontrarán que de mi parte lo único que ha habido es respeto y prudencia. Lo que yo he hecho en el Congreso es apoyar los proyectos del gobierno, luchar por unos que ustedes conocen, que la prima, que la jornada de trabajo, que el IVA, la devolución, que el tema de los 3 días, etcétera, que el decreto de decomiso de drogas. Y yo creo que esa es una función de congresista. Le puedo decir una cosa de todo corazón. A mí me parece tan injusto que digan, no, es que el Centro Democrático Uribe le hacen sombra y han paralizado y han obstruido al gobierno. A mí me parece tan injusto eso. Pero es que no es tanto por su partido, sino por su persona. Es decir, le atribuyen al presidente menos poder del que tiene porque dicen que quien toma las decisiones es usted. Por eso le pregunto si usted siente que esa sombra le hace daño al presidente. Perdón, por eso te digo, yo sinceramente creo haber sido muy respetuoso del gobierno. Creo que el gobierno no siente que... Es que ha pasado año y 3 meses. ¿Dónde está eso que dicen que Uribe es el que manda? Hombre, ni respeto al presidente de la República, una falta de que conozcan mi persona. Yo he hecho públicamente unas tesis de manera muy constructiva, porque soy senador de la República y estoy en este partido y creo que son útiles para Colombia y para el gobierno. ¿Usted cree que entonces, porque en algún momento dijimos, hombre, no estamos de acuerdo que extiendan el IVA a la canasta familiar, le hacemos sombra daño al gobierno? ¿Usted cree que le hacemos sombra daño al gobierno porque nosotros apoyamos la aplicación del decreto de decomiso de drogas? ¿Le hacemos sombra daño al gobierno porque creemos que la protesta hay que respetarla, pero la violencia hay que llevarlos a la cárcel? ¿Le hacemos sombra daño al gobierno porque decimos rebajen la jornada de trabajo, mejoren la prima de los trabajadores? Yo, por ejemplo, estoy muy contento con la declaración del presidente Duque ayer, feliz. Lo único que hago es resaltarlas del presidente Duque. Yo pregunto, ¿cuál es la sombra, cuál es el daño nuestro al gobierno? Expresidente Uribe, en su editorial que ya hemos mencionado, Fernando Londoño, pues más allá de pedir esa licencia, fue muy crítico del manejo del orden público que le ha dado el presidente Duque al paro del 21 y a las marchas siguientes. Dice que ha faltado autoridad y que pues ya todo estaba cantado, el vandalismo estaba cantado y que el presidente le falló al país con las decisiones que tomó. ¿Usted cómo vio el manejo desde el punto de vista de orden público que le dio el presidente Duque a las marchas de los últimos días? A ver, Lucas, ¿qué tema? Justo esos temas siempre por respeto al gobierno, yo los pienso y si alguien del gobierno me pregunta, se los digo, pero yo no he sido un crítico público, ni he pretendido
ni que el gobierno se esté a la sombra mía, ni el gobierno se ha sentido como tal. Es decir, puede estar que no le gustó el manejo, pero que no lo quiere hacer público. Exacto. No, pues me obliga a hacerlo público, le voy a decir. Yo creo que hay cosas que se pudieron anticipar, otras que demuestran la gravedad de la amenaza de orden público. Dejemos la protesta válida a un lado. Yo he protestado. El Centro Democrático en el gobierno anterior salió a las calles. Nunca pusimos un grafitis, nunca hubo violencia, etcétera. Entonces, yo no puedo criticar la protesta, porque yo mismo he ejercitado el derecho a la protesta. La violencia sí me parece muy grave. Yo creo que hay unas cosas de violencia que las autoridades pudieron anticipar, otras muy difíciles. A mí me contaron los habitantes de Suba, no hay derecho. No solamente como nos destruyeron las estaciones del Transmilenio, sino pequeños comercios, o Bosa, o lo que pasó en Cali, etcétera, o que siguen bloqueando vías. Nosotros creemos que fallas de autoridad hay que enmendarlas y mejorarlas, y que no podemos dejar que protesten, sí, que haya que escuchar al pueblo colombiano hoy y siempre, ayer, hoy y mañana. Eso es una necesidad, pero violencia no. Si ha habido fallas en el tema de orden público, siempre la expectativa de que el gobierno mejore. Sí, claro, el vandalismo es una cosa, pero ¿no le parece, senador Uribe, irresponsable que congresistas de su partido le estén diciendo a la gente, por ejemplo, le dijeron el viernes, el día del toque de queda, que se defendiera, que se armara, que rodeara la fuerza pública, generando pánico, sobre todo por denuncias y cadenas de WhatsApp completamente infundadas en cosas falsas, en noticias falsas? A ver, hablemos de dos cosas. Primero, noticias falsas, y segundo, personas del partido que hubieran estado haciendo apología de que la ciudadanía se armara. El tema de noticias falsas, yo creo que hubo de todo. Hubo noticias ciertas y noticias falsas. Las autoridades dicen que en Cali hubo centenares de llamadas falsas para crear pánico, pero también hubo verdades. También hubo verdad, por ejemplo, personas muy serias me llamaron a mí de 4 o 5 urbanizaciones y conocemos los videos de destrucción de sectores del comercio de Cali, o de Bosa, o de Suba, etcétera. Entonces ahí hubo cosas ciertas y cosas y aprovechamiento telefónico de mucha gente para generar pánico, del vandalismo. Por ejemplo, ¿qué hice yo? Yo le transmitía todo lo que me llegaba al asesor del señor ministro de la Defensa. Usted dice que hay congresistas del Centro Democrático que estaban llamando a que la ciudadanía se armara. Pues yo no sé qué medio, no sé si ustedes me preguntaron a mí sobre el metro de Medellín, que algunos dijeron que había que ir a defenderlo. Defender los bienes públicos es una obligación de todos. Hay dos maneras. Una cosa es armarse y hacer justicia privada, que digo no. Otra cosa es apoyar a las autoridades, informarles, rodearles, que digo sí, como toda la vida lo he pensado. No conozco congresistas del Centro Democrático que hubieran estado invitando a que la ciudadanía se armara. Sí, puntualmente, perdóneme, la congresista María Fernanda Cabal dijo e invitó a la gente a que se armara. No conozco eso. Lo discutiremos con ella. La escucho muy distinguida periodista y lo examinaremos. Y yo repito, yo creo en el apoyo de la ciudadanía a la fuerza pública. Yo quiero la fuerza pública. La fuerza pública es fundamental para el país. Me duele la fuerza pública. Hay que apoyarla, pero no reemplazarla. Sí, senador Uribe, usted, mejor dicho, ustedes desde el Centro Democrático y desde el gobierno hablan del respeto a la protesta pacífica. Sin embargo, cuando ha habido protestas pacíficas han atacado a las personas, y le hablo del caso en el que murió Dylan Cruz y también de unos manifestantes que estaban haciendo un cacerolazo en el Parque Nacional, y hay videos donde se ve que el SMAT les está tirando gases porque sí, simplemente porque estaban haciendo un cacerolazo. ¿No cree que el gobierno manda un mensaje errado al decir que sí la respeta, pero después, cuando las personas están protestando pacíficamente, pues simplemente les envían al SMAT encima? No, a ver, al presidente Duque no se había posesionado y ya le estaban haciendo protestas.
Que la protesta es respetable, sí, pero también hay una realidad. Aquí hay un propósito político de unos sectores políticos, de unos sectores armados, de unos sectores internacionales que quieren acabar con el gobierno del presidente Duque. Y eso no se puede permitir. ¿Cómo me va a decir usted que el gobierno reprime la protesta cuando este gobierno le han hecho más de 200 protestas en 15 meses de gobierno? Otra cosa es la violencia. Por favor, usted me dice lo de Dylan. Lamentable. Yo lo que hice fue, yo soy creyente. Y hombre, leo una oración por él, por su familia, por las familias de los policías asesinados en Santander de Quilichao, por el mismo capitán que lanzó el proyectil, como me ha dicho la policía, con intención disuasiva no fatal, cuando había una gente encapuchada atacando a la fuerza pública. El gobierno no reprime la protesta. El gobierno tiene la obligación de ejercer seguridad frente al terror. Y este país a mí me parece, tiene que enseñarle a la juventud a amar a la fuerza pública. Esta tendencia que hay de enseñarle a la juventud a odiar a la fuerza pública es muy grave para la democracia. Señores presidente, han cancelado el concierto Megaland, uno de los conciertos más grandes en un espacio público que traía a los mejores artistas no de Colombia sino del mundo, incluyendo a la muy esperada Rosalía. Yo no sé cuántas boletas se habían movido para ese concierto, pero creo que es un concierto abierto muy grande. Han suspendido el concierto de Fonseca. Comienzan a suspender varias actividades que ya comienza a tener esas repercusiones económicas importantes. El tema del partido de Federer, pues eso va a ser un lío porque el señor Federer no pudo jugar por cuenta del paro y gente había pagado una cantidad de boletas, y ejemplos le podría dar muchos más. Colombia, ¿cuánto aguanta con un paro indefinido? La verdad es esta: la violencia hace mucho daño. Yo creo que la comunidad internacional y al país, la protesta, las mentalidades democráticas que predominan, la entienden, así la compartan o no. Lo que asusta y frena es el terror, y por eso a la protesta respeto, a la ciudadanía cariño, al terror ejercicio de autoridad. Yo pienso que si frente al terror la autoridad es más efectiva, todos esos eventos se pueden realizar. No hay duda que es un motivo de preocupación que los cancelen. El país venía creciendo la inversión en un 24-25% por las políticas económicas implementadas por este gobierno. Eso no se puede afectar, hay que ayudar a que crezca más. No hay duda que ahí hay una dificultad, confiemos que se pueda superar. Señor expresidente, yo creo que usted no está muy acostumbrado a que lo castiguen. ¿Cuándo Twitter le piensa levantar el castigo? A ver, hombre, creo que no me lo van a levantar. Le voy a decir qué pasó. Si usted ve que yo soy peleador algunas veces, que me ha amarrado la piedra mucho tiempo, la mayoría de las veces. Si usted revise mi Twitter, verá que yo creo que generalmente no ofendo. ¿Qué pasó? Además, la campaña anterior la hice con todo una cosa que creo de economía fraterna, menos impuestos, mejor remuneración, nada de odio de clase. Hombre, a mí me llega en las redes un aviso grandototo de organizadores del paro, que ellos mismos estaban difundiendo en su idea de promover el paro y de que decía a la gente como dice que fulano perano. Ese aviso estaba contra una pared, un mural donde decía, en tal sitio responsable tal organización, tal y tal y tal otra. Yo lo puse con esta leyenda. Ahí está en el castigo de Twitter. La leyenda que le puse a eso fue que están bien, sí que están bien organizados, o algo así. Que bien organizados sí están. Hombre, y a las 9:30 de la mañana del día del paro me llegó la suspensión. ¿Cómo le parece? Se apeló, me dicen en el partido que niegan la apelación. Entonces, inclusive hice esto, dije,
pero explíquenme a estos señores de Twitter que yo difundí lo que estaba en redes y que qué fue lo malo de haber difundido lo que los mismos promotores del paro estaban difundiendo. Eso no viola ni el derecho de habeas data de la legislación colombiana, porque yo no estaba extrayendo información privada para publicarla, estaba difundiendo la información que las mismas personas que figuraban ahí estaban publicando. Entonces Twitter le contestó al partido: sí, sabemos que el presidente hizo eso, que procedió de buena fe, que no hay dolo, pero son normas de Twitter, van más allá de la legislación colombiana. Yo les digo, hombre, si quieres escríbanme eso, yo no quedé como un delincuente, ni como un violador de la privacidad, no lo han escrito. Entonces, que debería tener yo Twitter, sí, pero me duele eso, me han obligado entonces a escribir por Facebook, que yo lo he utilizado, y también por Instagram, que poco lo utilizaba. Por ejemplo, esta mañana publiqué en Facebook y en Instagram un magnífico discurso de la senadora Paloma Valencia ayer en la Comisión Primera del Senado, que recomiendo que lo escuchen, que creo que es muy bueno. Ojalá me restablecieran eso de Twitter, Julio. Vamos a ver, hombre, me toca tener paciencia. Senador, le quiero preguntar por el episodio de Francisco Santos, más allá de la forma que todavía estamos por saber de parte de las autoridades norteamericanas o colombianas, digamos cómo se conoce esa grabación, pero lo que la grabación dice es muy elocuente, es muy reveladora. ¿Usted qué opinión tiene sobre el episodio de Francisco Santos y lo que dice en esa grabación sobre el gobierno de los Estados Unidos, sobre los ministros y sobre el gobierno colombiano? Hombre, Yamir, alguna vez yo hablaba con el expresidente López Miquels y lo admiré, tuve gran afecto, parecía inteligentísimo, y alguna vez vi en una pared, en la parte de atrás del escritorio de él, una frase que me impresionó mucho: dejemos que nuestros mandatarios nombren a sus funcionarios. Yo creo, miren, ustedes me decían ahora que la sombra de Uribe al gobierno. Les dije que no. Yo creo que van 15 meses, que los hechos les pueden despejar eso. Y cualquier pregunta que en privado le hagan a usted al presidente o a los ministros. Entonces ahora le tengo que repetir la frase del presidente López: dejemos que esas relaciones las maneje el presidente con sus funcionarios. Mal haría yo en ponerme a opinar sobre ese tema, que es del resorte del presidente de la República. Usted sabe mi aprecio al presidente de la República, mi aprecio al doctor Francisco Santos. Me toca ser absolutamente prudente. Senador Uribe, muchísimas gracias por su tiempo en este día tan difícil y en esta coyuntura tan complicada que todos los colombianos deseamos se supere. Como siempre, ha sido usted muy amable con la W. A ustedes muchas gracias y muy buen día. Solo este viernes 29 de noviembre disfruta de Carulla Black Friday Party. Recibe hasta 55% de descuento en referencias de vinos y champañas, pagando con tu tarjeta Carulla, o hasta 40% con cualquier medio de pago. Además, recibe hasta 40%, 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 recibe hasta 40%.